Hablaremos de el suti, una extraña costumbre de la India. Era aquel sacrificio que hacían las mujeres luego de la muerte de su esposo. Las viudas se arrojaban a la pira funeraria en donde se consumía el tipo y morían abrazadas por el fuego. Eso sucedía solo en las castas superiores, princesas o esposas de hombres ricos. Después, las mujeres de castas inferiores se entregaban a aquella práctica solo por excepción, incluso con la esperanza de conquistar una gloria póstuma o de merecer un monumento suntuoso en el lugar mismo del sacrificio. Pero en general las viudas pobres no se sometían al suti. Pero aún las que no se sometían no podían volver a casarse. Bueno, las que se sometían al suti tampoco podían volver a casarse. Si lo hacían, me refiero a las que no se inmolaban, caían en el desprecio público y perdían todas las promesas que la religión reservaba para el mundo futuro. Lo aconsejable, oh joven borrega que escuchas este programa, era que se retiraran a una vida austera las viudas, en la que debían alimentarse de vegetales y no volver jamás a pronunciar un nombre de varón, como por ejemplo este. ¿Cuál? Ramón. Sí, y cualquier otro. O cualquier otro. Sí. Digo Ramón, disculpe, y se levanta un señor que se llama Ramón y me pregunta qué me está pasando, o qué tengo con él, o lo que sea. Bien. Antes de hablar de este sacrificio, vale la pena contar la abnegación de las mujeres hacia sus maridos en aquella sociedad. Tenías que ser muy abnegada. A los hombres de la India les gustaban las abnegadas. ¿A usted qué clase de mina le gustan? Las abnegadas. El padre estaba obligado a casar a sus hijas sin esperar incluso la nubilidad, a cualquier edad. Las leyes de Manu Moreira, enumeraban toda una serie de matrimonios, desde el más augusto, que era el de los brahmanes, hasta el llamado matrimonio de los músicos celestes, calificación dada a los matrimonios gestados por amor, que eran los que menos jerarquía tenían. Aquellas leyes declaraban también que la mujer estaba sometida a todos los instintos de la naturaleza y que carecía de las fuerzas necesarias para vencerlo. Bien. Contra las muchachas, claro, imagínense, ¿no? Una muchacha que era establecida como símbolo de la debilidad, y contra esa debilidad se adoptaban medidas de precaución e incluso de represalia. En la antigua legislación de Manu, la culpable de adulterio, atención señora, moría devorada por los perros. ¿Qué tal? Y el cómplice se lo colocaba en una cama de hierro al rojo vivo. Bueno, yo prefiero que me coma un perro, que en una de esas queda saciado antes de terminar su cometido, sí, que no que me acuesten en una cama de hierro al rojo vivo, que me acuesten. Bueno, no me importa. Igual después también se lo come el perro. Las muchachas no podían recibir ninguna educación. Dependían siempre de alguien y debían mostrarse en eterna pasividad. Eran mandadas, corregidas, y todo lo que pedían a sus amos era que no las golpearan demasiado fuerte. Dios mío. Si el amo lo hacía, pedían que eligiera las partes más redondas de sus cuerpos. Bueno, hablamos de matrimonios, en las cuales las esposas eran muchas además. Un detalle: las mujeres del Brahman debían seguir las descripciones de las leyes de Manu, que son estas. Dice: la mujer de un Brahman ha de tener el cuerpo bien proporcionado, ha de pisar y andar como un cisne o como un elefante joven. Bueno.
Ni los cisnes, ni los elefantes jóvenes caminan bien, eran medio cayorda, como quien dice, ¿no? El busto, discúlpeme señora, se debe alzar con amplitud y decoro. Una de las dos cosas. Sí, bueno, señor. La demasiada amplitud casi no permite el decoro, ¿no? Es que viene de la metáfora del elefante, que Sí, quiere, claro. difícil retroceder. Los brazos tienen que ser bien contorneados. ¿Cómo son los brazos mal contorneados? Y los que quedan rectos, como las patas de una mesa. Claro. No sé. Y han de ser irreprochables. Claro. Lo único que le falta a pobre mujer es que le reprochen los brazos. Vos que tenés brazos Es mal lo único que no me han contorneados. reprochado. Ahora bien, los brahmanes, antes de morir, sugerían a sus esposas una abnegación que llegaba hasta el punto de instarlas a que no los sobrevivieran. El tipo estaba a punto de morir y dice, mira, por favor no me sobrevivas. Los brahmanes decían que aquellas mujeres que se sacrificaban conseguían habitar en el cielo durante algo así como 35 millones de años. Ah, bueno, es un buen negocio. Un poco cansador. Dice, este número de años, miren qué prolijo este dato, es igual al número de poros que según los brahmanes hay en el cuerpo humano. ¿35 millones? Sí, 35 millones de poros. Usted tendrá 35. Según el brahmanismo, no según el Testut. Sí. Bien. Creían los brahmanes que este sacrificio purificaba a 3 generaciones sucesivas, aunque el esposo hubiera cometido los peores delitos. El hombre era perdonado en el cielo por la inmolación de la viuda. Ah, mira vos. Mirá. Dice, usted fue muy malo, señor, pero como se sacrificó su mujer a instancias suyas, por otra parte, Sí. lo cual hacía doblemente malo. Está todo pago por 3 generaciones. Sí, está todo Así, pago. Mira, acá listo. los hombres somos los peones. El suti se practicó en todo el Indostán de una manera regular hasta el año 1824. Se creía que las esposas hindúes se arrojaban voluntariamente a las llamas, pero en realidad no estaba a su alcance evitar aquel suplicio. La costumbre arraigada, el pundonor, el temor a ser vilipendiada, bueno, hacían de esta resignación una especie de deber. Si alguna intentaba sustraerse a esta muerte, sus propios padres la obligaban a morir a fin de conservar la dignidad de la familia. Cuando se veía que una estaba a punto de no someterse al suti, se le administraba un brebaje embriagador denominado hang, una infusión hecha a base de lino y opio. Sus propiedades narcóticas eran capaces de disipar todo temor. Un ejemplo, en 1710, cuando murió el príncipe de Marava, que tenía más de 80 años, ¿no?, sus 47 mujeres se tiraron a la hoguera. Esto es una crónica que está perfectamente documentada. Se tiraron a la hoguera que consumía los restos mortales del niato, ¿no? Lo hicieron adornadas con pedrerías y coronas de flores. Dieron varias vueltas alrededor de la pira, dice el informe. Me imagino que antes Bueno, claro. de tirarse. La principal de ellas, de las esposas, llevaba la espada del difunto. E incluso le dijo unas palabras al heredero, a su hijo, y antes de arrojarse al fuego, invocó a los dioses y dijo: nada debe retenerme en este mundo. Dice: solo me queda seguirte, le dijo al marido. Y se mandó. Después la siguieron las otras, pero una, asustada, esto en 1710, le imploró a un soldado cristiano, inglés sería, para que la salvara. Dicen las crónicas. El soldado se turbó de tal manera que sin querer empujó a la suplicante y la hizo caer en el fuego. Cuando los cuerpos se consumieron, los asistentes tomaron algunas cenizas que servían de talismán. Más tarde se levantó un templo en el lugar
y se deificó, es decir, se convirtió a esas mujeres en diosas. A lo largo de todos los ríos de la India, tanto el Indo como el Ganges, como el Brahmaputra, disculpe señora, hay cientos de templos dedicados a las viudas que se sacrificaban. Por espacio de muchos años, los ingleses asistieron impasibles e incluso oficialmente a estos suicidios. Los funcionarios de la colonia explicaron su actitud por el compromiso contraído de no intervenir en los ritos religiosos de los pueblos puestos bajo su protectorado. Es decir, cuidaban los derechos humanos. Una forma de definir los derechos humanos son aquellos cuyo incumplimiento justifica la intervención en el derecho internacional. Sin embargo, la administración de Lord William Bentinck prohibió el SUTI finalmente. Y contemos, para terminar, un extraño suceso. En 1829, el coronel Sleeman, jefe del distrito de Jubulpore, recibió una petición firmada por unos brahmanes del lugar. Solicitaban permiso para que la viuda de uno de sus parientes pudiera ocupar un sitio en la hoguera destinada a quemar el cuerpo de su marido. Ya se había... Nótese que en 1824 fue la última vez que se hizo oficialmente. Esto es 1829. Sleeman negó la autorización y entonces la viuda amenazó con dejarse morir de hambre. Sleeman la recibió e intentó convencerla de no sacrificarse. La muchacha no aceptó el consejo y dijo: no hay en mí, todos tienen la misma voz. Sí. No hay en mí más que un poco de tierra que deseo mezclar con la ceniza de mi marido, puesto que mi alma me ha abandonado. El fuego no producirá ningún dolor a mi cuerpo. Si dudáis, acercad un brasero y veréis cómo se consume mi brazo sin que mis labios exhalen la más mínima queja. Bueno, el coronel, viendo que no había forma de detenerla, cedió. Pero exigió al jefe de la familia que se comprometiera por escrito a no permitir en lo sucesivo aquella costumbre. La viuda, cuando supo que la autoridad le permitía realizar sus deseos, mostró gran alegría, jajaray. Y cuando llegó a la hoguera, donde llegó mascando una hoja de betel, arrojó las flores y el collar que llevaba, recitó en voz baja una invocación y se tiró a las llamas sin lanzar ni siquiera un grito. No tengo más nada que decir. No, está bien, señor. ¿Pasó por la discoteca o algo? O he ido vamos a la discoteca y cada vez que hablamos de fuego me dan una versión de A Fuego Lento. Pero también recuerdo haber escuchado La Danza del Fuego y ninguna otra cosa más. Vamos a escuchar la versión de Juanjo Domínguez, de A Fuego Lento, un tango que ustedes saben es de Horacio Salgán y fue compuesto cuando el maestro Salgán se enteró de la existencia del suti, es decir, de esa costumbre de las mujeres de la India de inmolarse en la pira funeraria de sus maridos. Me parece que no. La impresión que recibió el maestro Salgán, no, pero me parece que no es así. en este tango que todos conocemos, ¿no? Pero no con acordeón. No, dígame si eso no es el suti. No, yo no me resuena eso, no lo sé. Me parece que Salgani está noticiado de este tema de la India, no lo sé. Bueno. Creo que no sé quién le contó eso. A mí me lo contaron acá en la discoteca, el discotecario. Le están tomando el pelo para que usted quede en la radio al aire y diga cualquier pavada. Bueno.
Vamos a escuchar entonces a Juanjo Domínguez, nuestro guitarrista de cabecera, tocar este tango de Horacio Salgán, A Fuego Lento.